Ok, bien. A pesar de. Como siempre es un privilegio, me siento en casa cuando vengo a este lugar. Aleluya. Y gracias por dar un tiempo de devoción, de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Esto es importante para el pueblo cristiano, poder tener un momento de alabanza, de adoración y ahora un momento para recibir lo que Dios tiene para usted. Amén. Amén. Diga, yo hoy voy a recibir la palabra que Dios tiene para mí. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias. Te bendigo, Señor, por todo lo bueno que tú eres, lo maravilloso que es estar en tu presencia. Solamente estamos acá buscando ese momento en el cual tú hables a nuestro corazón y hables a nuestra vida. Solamente soy un instrumento en el cual tú te places en usar para hablar a mis hermanos. Que esta palabra sea, Señor, ese momento especial de la comunión contigo. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vaya por favor a Romanos capítulo 8. Y para los que toman apuntes ahí, la charla de hoy, la predicación de hoy, se llama Mortificando la carne. Suena feo, pero debe ser una realidad para nosotros. Mortificando la carne. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nosotros como creyentes tenemos un problema, que el parámetro de nuestra carne nos va a llevar ¿a dónde? Al pecado. Siempre vamos a estar fallando, estar pecando y estar haciendo lo malo. A veces inconscientemente, a veces sin darnos cuenta hacemos lo malo, porque pensamos que todas las cosas que hacemos son esas cosas que verdaderamente agradan a Dios. ¿Y qué es lo que agrada a Dios? Que está bajo su palabra. Obedecer. Que seamos obedientes. La hermana está caliente. ¿Quién da más? Si vivamos por él. Obedecer a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? La obediencia. La obediencia. Que estemos en continua comunión con Él. Que estemos en continua comunión con Él. Que hagamos lo que nos manda hacer. Cuando usted quiera saber cuál es la voluntad de Dios, ¿dónde la va a encontrar? La palabra. Y donde usted quiera saber cómo agrada a Dios, ¿dónde lo va a encontrar? La palabra. Hebreos 11:6, es fácil, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo camino en fe? ¿Cómo tengo mi comunión con Él en fe? En algo que decía la hermana, en la obediencia. Pero la obediencia ¿a qué? A la palabra. A la palabra, no a mi carne. Jeremías dice que engañoso es el que, el corazón, más que todas las cosas.
Y dice que es perverso, es malísimo. Entonces, nosotros somos fáciles para engañarnos a nosotros mismos. Usted cree que está haciendo las cosas bien, pero las está haciendo torcidas. Y a veces usted tiene que ¿qué? Hacer un alto en el camino y decir, Señor, ¿estoy haciendo las cosas mal? Por ignorancia lo digo, ¿no? Porque si usted ya le ha dicho que está haciendo las cosas mal y sigue en lo mismo, usted es un rebelde. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Por eso el cristiano tiene que, estamos en Navidad, usted sabe que eso es incontrolable, ¿no? Nosotros cristianos tenemos que ¿qué? Que mortificar la carne. ¿Qué es eso de mortificar? ¿Sabe? ¿Qué es mortificar? Va a hacer lo que ella pide. Muy bien, es que ajustarla. ¿Cuántos de niños nos ajustaban nuestros padres? A ver, el pastor dice así. Les voy a pedir un favor, ya que me acordaba que vi al pastor Javier. El día de mañana estamos, lunes, martes y miércoles, estamos con el pastor Javier. Estamos en un retiro con la Liga Bíblica Internacional en el Instituto de Sembradores de Iglesias. Entonces, para que en sus oraciones, mañana, pasado mañana, estén orando por este par de siervos que vamos a estar allá metidos con Dios en este ejercicio y en esta capacitación que nos va a servir para esta iglesia, para la iglesia del pastor Cristóbal y para muchas iglesias en las cuales vamos a estar pues trabajando. Amén. Amén. Cerramos el paréntesis. ¿Mortificar qué es? Someter la carne, ¿sí? Castigarla, ¿sí? Cuando uno de niño hacía las cosas mal, mi papá y mi mamá no eran como los papás de hoy en día. No me sentaban y me decían, Danielito, por favor, corrige tu vida. No, mi papá tenía un cinturón así en cuero, grueso, de doble hebilla, con un escudo de Santa Fe. Mi mamá se lo escondió porque se daba garra con mis hermanos. Pero cuando ese señor decía A, era ¿qué? A. Y cuando mi mamá decía A, corra más rápido porque ella sí apretaba mucho más duro que mi papá. Pero ellos lo castigaban a uno, lo jugueteaban a uno. Los niños de ahora no. O sea, el niño de ahora le pegan y el niño como mira, no me mires así. Los niños de ahora lo miran a los papás y le dicen, me pegas y te demando. Porque lastimosamente están dando ¿qué? Derechos a los niños y se está ¿qué? Malentendiendo eso. Pero el cristiano también tiene que ser ¿qué? Mortificado. La palabra suena feísima, pero la palabra es la que necesitamos entender hoy en día, porque nuestra carne es la que nos tiene. No está el pastor Edgar, pero está la hermana. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros mortificar la carne? Porque la carne es rebelde. Su carne y mi carne. Yo no me quito el saco. A mí también me toca luchar con la carne. A mí me toca todos los días que darle duro. ¿Para qué? Para que se mantenga en el lugar que tiene que mantenerse. No más. Y que podamos vivir en el Espíritu. Por eso Pablo, en el capítulo 8, dice, en el versículo 5, porque los que son de la carne, aquí está hablando de personas que no tienen ¿a quién? Al Espíritu Santo, o a Cristo en el corazón. Piensan en las cosas de la carne. Estamos en una época supremamente pesada para nosotros como creyentes. Porque por donde usted pasa, escucha de todo, pasa de todo, lo invitan a todo.
come uno de todo y el peligro para el predicador es comer de todo. ¿Sí? Y eso uno tiene que coger y decirle a la carne, cero buñuelo, cero natilla. Bueno, un pedacito, entonces no empieza así, un pedacito. Hasta Sí. que ya come todo. Sí, y es una lucha. ¿Y comer es pecado? No. No es pecado. Pero si uno quiere guardar ciertas dietas, ciertas cosas, uno tiene que decirle a la carne, no coma tanto, no coma de noche, coma más verdura, coma más. ¿Sí? Y estoy hablando de cosas que no son pecados, pero que nosotros como administradores del cuerpo de Cristo, del templo del Espíritu Santo, tenemos que ¿qué? Cuidarlo. Los de afuera solo piensan en las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Alcohol, vicio, trasnocharse. Porque la gente piensa que trasnocharse no es malo. Y no es malo. Lo que pasa es que afecta a su cuerpo cuando usted trasnocha. El desvelarse, dormir menos. Ahora los médicos les dicen, por favor, duerma más. Antes porque dormían mucho, ahora es porque duermen muy poquito. Trabajan de 6 de la mañana a 11, 12, 1 de la mañana. Y están durmiendo 2, 3 horas las personas. Porque piensan que el trabajar más, ¿qué? Gana más. Y eso es mentira. A veces se esclavizan y ganan lo mismo. Entonces, los de afuera piensan en las cosas de la ¿qué? De la carne. Pero los que son del espíritu, entonces empieza una lucha en su vida. Yo quiero hacer las cosas de Dios. Sí, amén. Yo quiero hacer las cosas de Dios. Pero a veces la carne no quiere hacer las cosas de Dios. ¿Cuántos sufren de insomnio en este lugar? Entonces le invito a que por la noche antes de acostarse, póngase a leer la Biblia. Y eso es así. Eso es así. Uno empieza a leer la Biblia y uno empieza. Yo no puedo leer la Biblia en mi cama. A mí me toca sentarme en mi cama, no como hacía antes. Si yo quiero dormirme rápido, ¿qué hago? Me la pongo así. Pero como tengo que ser mi devocional, entonces me siento para poder ¿qué? No quedarme dormido. Porque la carne, inmediatamente en el área espiritual, quiere ¿qué? Cortar la bendición que viene por leer la palabra. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad. De las cosas a veces que nosotros hacemos son enemistad para con quién? Para con Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. Dice, ¿y no qué? Tampoco puede. Entonces es una imposibilidad en la Biblia para el ser humano. Pero los que estamos en Cristo, ¿sí? Sí podemos. Esa es la gran ventaja, que tenemos ¿qué? Al Espíritu Santo. Dice, más vosotros, versículo 9. No vivís según qué, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, mire que aquí hay una condición. Si es que el Espíritu de Dios mora en usted. ¿Quién define eso? Usted mismo. ¿Usted sabe si el Espíritu de Dios está en sus vidas? Si no lo sabe, lo invito a que reflexione y mire si usted verdaderamente tiene el Espíritu de Dios o no lo tiene. Si no lo tiene, al final cuando terminemos la predicación, vamos a hacer una corta y pequeña oración para que usted diga, hoy yo quiero tener vivo el Espíritu de Dios en mi vida. Amén. Y empezar a ¿qué? A trabajar en eso. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hay algo que le han llamado la guerra espiritual. Y muchas iglesias han hablado de la guerra espiritual y de sacar y echar fuera demonios. ¿Sí? En las iglesias pentecostales es muy
muy normal ver gente revolcándose en el piso, echando espuma por la boca y todo eso. ¿Sí? ¿Que eso llega a ser cierto? No lo sabemos. ¿Sí? Lo que sí sé es que lo que me dio libertad a mí un día fue escuchar que la verdad. Y la verdad, Nos hará libre. esa es la verdadera libertad, la que yo tengo en Cristo con su palabra, que me da la verdad y me da la libertad. Bien, entonces han hablado de la guerra espiritual, de sacar y echar fuera demonios. Pero ¿dónde verdaderamente está la guerra espiritual? ¿Dónde está la batalla espiritual? Nuestra carne. En la Cada carne. uno de nosotros. Diga, en mi mente. Este es el campo de batalla, en mi mente. Por eso él dice en el versículo 5, los de la carne solo piensan en qué, Las cosas de la casa. porque son de la carne. Mas el que es del Espíritu piensa en las cosas del qué. Del espíritu. Entonces, ¿qué es el pensar? El reflejo. El meditar, el entender lo que estoy haciendo. Pero si yo no tengo en mi mente las cosas espirituales, ¿voy a tener algo que pensar de las cosas espirituales? No. Si usted no llena su vaso de la palabra, no va a poder ¿qué? Meditar las cosas del Espíritu. Josué 1, 8 y 9. Mira que te mando ¿qué? Y que este libro de la ley ¿qué? Nunca pasaremos. No sea parte de tu boca, sino que de día, De noche meditaremos en el meditar. ¿Qué es eso de meditar? Pensar. Los hindúes allá que se rapan la cabeza, ¿sí los han visto? Y se ponen una bata naranja así. Ellos por las mañanas prenden sus velitas, abren el rollo del libro que leen, y leen, cierran el rollo y se ponen en posición zen. Y empiezan a ¿qué? a meditar. ¿Qué? La leche, los huevos. No, ellos no se ponen a meditar en cosas de qué, De la carne. sino de lo que leyeron. Es muy difícil encontrar cristianos que mediten sobre esto. No es solamente leer la palabra. El Señor, mi pastor, no me faltará, me necesitaba, bla, bla, bla. Amén. Y salir para el trabajo. Padre, acostaría de todo. En la mañana salimos a carreras. Me involucro ahí porque salimos a carreras. Pero no sacamos el tiempo para qué? Para pensar. Cuando la palabra dice que orar sin cesar, ¿a qué se está refiriendo? Todo momento. En todo momento, medite lo que leyó. Medite la palabra que vamos ¿a qué? A tener todo el día para meditarla. Amén. En el Transmilenio, en la moto, en el carro, en los espacios del break de la oficina, en el colegio, en la universidad. Hay que meditar la palabra. ¿Qué fue lo que quiso Dios decirme en la mañana? ¿O qué fue lo que Dios me quiere decir ahorita antes de acostarme? Porque es meditarla, es pensarla, es rumiarla. ¿Qué es lo que me quiere decir? Como las vacas, ¿eh? ¿Qué hacen las vacas? 3 estómagos. Pastan, como no pueden ponerse en posición zen, entonces se echan en el pasto. Y empiezan a ¿qué? A rumiar. Y la pasan. La devuelven. Y la rumean. Y la rumean. Y luego vuelven y la ¿qué? Y vuelven y la ¿qué? Y la siguen rumiando. Después se vuelve abono para las plantas. ¿Qué nos quiso? Sí. ¿Y quién nos enseña a Dios a hacer con los animales? Que ni se estresan ni se afanan y ahí tienen. Y nosotros que somos espíritus vivientes, dados por el aliento de Dios, nos afanamos y no tenemos dejamos lo importante en el altar de lo urgente. Y a veces es levantarse 15 minutos antes y entrar a ¿qué? A la presencia y a lo importante que es.
Vamos a ver un caso en la Biblia, en el libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 1 y 3. Vamos a estar leyendo el capítulo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre este pueblo. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Horrible, ¿no? Señor, ¿tú por qué mandas hacer eso a Saúl? Cuando uno lee la historia del pueblo de Israel, los amalecitas fue el pueblo enemigo de Israel. Lo traicionó, le hizo la guerra, tuvieron muchos inconvenientes con él. Y Dios determina, por todo lo que hicieron con Israel, acabarlos. Y ponen al rey que escogió el pueblo a que haga una tarea. En esa tarea, ¿cuál era? Que matara. Acabar hasta con qué? Con todo. Imagínense, con los de pecho. Una vez mi papá es católico, una vez mi papá se puso a leer la Biblia de él. Me dijo: venga, que usted sí estudió esto. Y me dijo: ¿por qué Dios manda a matar los bebés? Pero era así, con los ojos así. Le dije: ¿quieres saber? Y me tocó llevarlo atrás para que él viera todas las barbaridades que hicieron los amalecitas con Israel. Pero para él era que garrafal haber leído en Samuel que matar bebés. Y esta orden fue dada ¿a quién? A Saúl. ¿Saúl la cumplió? ¿Qué hizo Saúl? Perdonó lo más gordo. Versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Por qué mató a todo el mundo menos al rey? Conveniencia. Entonces uno empieza a pensar: ¿este man qué hizo? ¿Por qué no mató? ¿Por qué no acabó con todo? Y el principal, el rey. Y usted sigue leyendo el pasaje. Dice que Saúl le dice a Samuel: no, el pueblo fue el que perdonó la vida de él. Le echó la culpa al pueblo. Pero dice el versículo 11 que es lo más preocupante de este asunto. Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Y quién lo dice? Dios. Dios le dice a Samuel: me pesa haber puesto este carajito. Pero él no, ¿será que Dios lo cogió por sorpresa lo que iba a? Ay, Dios no lo coge nada por sorpresa. Lo que le pesaba era lo que él iba a perder este rey con su comunión con Dios. Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró, Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche.
le dio pesar de Saúl. Porque el hombre prometía que iba a tener una buena iglesia, que iba a tener un buen rey, que iba a ser un excelente pastor, que iba a ser un excelente rey para el pueblo. ¿Y qué hizo? Sacó la maleta. Porque no pensó en las cosas del espíritu, sino pensó en las cosas de la carne. Dijo, si yo dejo vivo a este man, más adelante puedo hacer negocios con él. Y pensó que carnalmente. Pero no solamente dejó al rey vivo, ¿qué dejó vivo también? Ganaba más gordo. Cogió, miró a las ovejas y dijo, uy, esto está bonito, échalo allá. Esto también, échalo allá. Esta está peluda, afeítela y hágame en un saco. Así. Y las vacas, uy, mire esta vaquita para 3 días de asado. Porque vio con los ojos de la ¿qué? De la carne. Sin importar lo que Dios le había mandado. Y a veces nosotros negociamos las cosas que Dios nos manda hacer por las cosas que yo creo que son. Y en el ministerio, pueblo de Dios, es supremamente delicadísimo jugar con el ministerio. Yo digo así, ahora sí me paro. No, aquí está como flojito. Porque en mis primeros años de ministerio, eso me decían aquí y yo saltaba allá. Y cuando yo me daba cuenta, la cuentera que me daban, voy a ir a hacer lo que no tenía que hacer. Y yo decía, pero Señor, es por tu gloria y para tu honra. Le dije, ¿quién lo mandó? ¿Yo lo mandé? No, porque es que yo creo que el Señor me llamó. Yo creo. Y cuando uno el Señor lo llama, el Señor le apareja todas las cosas. Amén. Un pastor amigo me decía, si te llama el Señor de la obra, el Señor de la obra te proveerá para su obra, no para la obra de la ley montaña. ¿Sabes qué me dijeron eso? Me tocó agachar la cabeza y decirle, sí Señor. ¿Saben de volví? A mis oraciones, a donde el Señor me ha mandado. Allá volví. Porque yo quise hacer otra cosa aparte de eso. Yo no quiero hacer más de eso. ¿Sí? Yo quería púlpito, yo quería iglesias, estadios, ¿sí? Pero no estaba preparado para eso. Y fue una lucha. Mi esposa hoy no estaba dando saludos, pero ella vio la lucha en que yo quería hacer cosas para Dios, pero no me sometía. Era lo que yo creía que Dios me mandaba a hacer. Porque pensaba en las cosas de la que uno tiene que tener mucho cuidado, como Samuel, cuando la palabra de Dios lo manda a uno algo y uno hace lo que se le da la gana. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mentiroso. Y Saúl respondió, de Amalek los has traído. Versículo 14. Entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo hago con mis oídos. Y volvió a mentir. De Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, pero lo demás lo destruimos. Fue el pueblo. Ellos no manejaron. Sí. Y eso es delicadísimo. ¿Quién era el rey? ¿Quién es el que gobierna en el reino de Israel? Saúl.
¿Quién es el que gobierna en la casa? El varón. Y hay estos varones que dicen, ay, es que mis hijos me dijeron que vendiera la casa. ¿Perdón? O las mamás, ay no, es que mi niño necesita esto, entonces vamos a hacer esto, porque es que mi niño me dijo, ¿perdón? ¿De cuándo acá sus hijos los mandan a ustedes? ¿De cuándo acá ellos direccionan cosas para sus vidas? Los hijos no tienen determinación en la casa. Los que tienen determinación en la casa es el papá y la mamá para cualquier situación. Es algo que en las relaciones maritales se llama poner cercas. Yo a veces necesito hablar con Angélica y yo le digo a Pablo así. Ya se van a poner a hablar. Yo digo, sí, suelta acá. Puchi, puchi. Vamos a hablar cosas de grandes. ¿Le molesta a mi hija? Sí, entonces tiene que ir a encerrarse ella en su mundo. Pero cuando necesitamos hablar cosas de familia, la llamamos. Salga de su mundo y venga para acá. Sí, porque el mundo de ella es el internet, entonces toca quitarle el internet. Y toca que sentarla ahí. Y contarles, ¿tú qué opinas? No, decidimos esto, hacer esto y conforme a esto. ¿Por qué? Por autoridad. Porque la carne de ella hay que ¿qué? Mortificarla, ¿sí ves? Porque el día de hoy los hijos hacen lo que se les da la gana. Porque la autoridad nunca mortificó de chiquitos, así como el que me está mirando. Si usted, y esto suena de horrible, pero uno tiene que doblegar la voluntad del muchacho. Doblegar la voluntad no es maltrato, no es violar sus derechos, dígame muy bien. Doblegar la voluntad es, caballero o señorita. Si el papá dijo no, es no. Y llega la abuelita, ay, déjelo que vaya conmigo. No, señora, dije que no, punto. Así son las abuelas. ¿Cuántas abuelas dicen amén? Las abuelas dicen amén. Porque es así. Porque los abuelos no crían. ¿Los abuelos qué? Malcrían. Entonces los peladitos buscan ¿qué? Alianzas, se llaman eso. Entonces yo me alío con mi abuelita para que mi abuelita me defienda. Por eso el papá, cuando va a dar una directriz, él vino a la abuelita. Como yo, desautorícelo. O mira a la mamá para que la mamá diga, mamá, desautorice a mi papá porque me está castigando, o no me vas a ir al parque. Entonces ya cuando tienen, ¿por qué lo digo? Porque tengo muchachos desde los 12 años metidos en esa fundación con problemas de drogas. Donde ellos mismos me dicen, ¿por qué me fui a las drogas? Porque mi mamá me dijera que sí a todo. Así, yo le decía, ¿y cuántos años tiene usted? 14. Y yo, me dan ganas de meterle un bofetón. Porque yo tengo una niña de 14 años. Y yo he visto llorar a esas mamás en esos lugares. Viendo sufrir a sus hijos. Porque entregar a un hijo a un lugar de rehabilitación es como usted llevarlo a una casa. Claro. Y ellos entran así todos bravos. Y me toca decirles, ¿quién la entregó? ¿Quién lo sabió? Mi mamá. ¿Y la odian? No. Pero le cambio la cara entonces y dele gracias a Dios por la mamá que tiene. Porque su mamá, aunque esté sufriendo y le esté doliendo, prefiere verlo aquí, que no se está matando a punta de drogas y encerrado para que ella pueda vivir en paz. Y ese cambio de concepción hacen ellos que alguien, oiga, como que sí. Como hay otros que van voluntariamente, se regalan. Quiero venir aquí a que me ayuden. El proceso con ellos es un poco más fácil porque es voluntario. Es lo más bonito. Aquí, Saúl, ¿qué es lo que hace?
Llevar la diplomacia, que hace la diplomacia, lo que hace es que tirarse todo. ¿Las han traído para qué? Para perdonarlas. En el versículo 21 dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas para las primicias del anatema. Y el 22 y el 23 son los que, yo digo, Dios nos libre de que Dios tome una decisión con nosotros así. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como los que obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Yo puedo hacer muchos sacrificios, puedo hacer muchas cosas para el Señor, pero si yo no obedezco su palabra, no tiene sentido. Entonces, dice en el versículo 23, porque como pecado de qué es, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste las palabras de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Obstinación. Gente obstinada. No, es que yo quiero hacer esto para la gloria de Dios. No. Si Dios no lo ha llamado a Daniel Montaña allá, siga donde Dios lo mandó. Hablo de mí, porque yo no puedo hablar de ustedes. Hablo de mí, de mi experiencia. Pero miren el dictamen que ponen: la rebelión y la obstinación en el mismo lugar o en el mismo banquillo de la hechicería, brujería, adivinación. Entonces, ser rebelde no es bueno. Si usted se revela a su autoridad dada por Dios, ¿qué es? Entonces, pase lo que pase, sea como sea mi autoridad, yo no me la puedo revelar. Tenemos que orar por el presidente de la República. Ninguno dijo amén. Hay que orar por él. ¿Está puesto por Dios? Sí, por las malas decisiones del pueblo, pero está puesto por Dios. ¿Por la señora alcaldesa nos toca hablar? Sí. No nos gusta. ¿Qué podemos hacer? Hay que orar por ella. ¿Y orar para qué? Uno, para que conozcan a Dios y se conviertan. Para que sean salvos. Si nos toca orar por esos, nos toca orar por nuestro jefe, que convivimos con él. Hay que orar por la jefe, por el policía. Hay que orar por nuestros pastores. Muchos lo hacen con cariño, pero hay pastores, no digo en esta iglesia, acaso mire, los checheros, acá me quieren los pastores. Pero hay pastores que son yayas y que la gente dice: uy, yo no me lo aguanto. Entonces, mucha gente, por no hacer lo que Dios no quiere que hagan, se siguen ahí, pero saben que no quieren a su pastor. No seamos rebeldes. La rebelión no trae nada bueno. Pero ¿cómo enredamos todo esto? Vamos por favor al capítulo 12 de Romanos. Es la única forma en el cual Dios nos va a ayudar. La única forma en que Dios nos va a bendecir. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y ahí los que tienen Reina Valera dice: deberes del cristiano.
Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, a que es vuestro ¿qué? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que presentemos primeramente en sacrificio ¿qué? 3 puntos: vivo, santo y agradable. ¿Qué es? Vivo, santo y agradable. Que después de muertos no vamos a poder hacer ¿qué? Nada. Entonces es en vida que podemos empezar a hacer. Santo. ¿Qué es la palabra santo? Apartado del pecado. Apartado. Entonces me debo ¿qué? Apartar de las cosas pecaminosas. Y agradable. ¿Cuál es la forma agradable para con Dios? Agradecido. Agradecido con su palabra. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Seamos agradecidos, que seamos obedientes. Porque sin fe es imposible. Entonces, por la fe en su palabra. Bien. Y dice, no se conformen a este siglo. Entonces, esa palabra siglo, ¿qué es? El mundo. Que el mundo, sí, pero que no se amolde. ¿Qué es amoldarse? No se acople, no sé qué, no se acomode con el mundo. Entonces, dice, no se amolde, no conforme al sistema del pensamiento del mundo. El mundo tiene un pensamiento y cada día va más depravado. Hace algunos años le escuchaba a un pastor decir, señores, no se afanen cuando ustedes vean en las calles mujeres en sostenes. Y yo decía, ay, pastor, no, eso ya es una exageración. ¿Ya cuántas mujeres se ven en Transmilenio en sostén? Porque lo que tienen es que una malla encima. Y dice, bueno, es que esto es Cartagena, esto es San Andrés Islas, ¿sí? El calor. No, en plena lluvia y pescas. Y dice, ahora ya salen en calzones, ya salen cacheteros a la calle. Sí, es impresionante ahora cómo las mujeres no se valoran. Sí, son descaradas, pero no se valoran como mujeres. No dan su punto de guardarse para ese momento especial con su pareja. No, antes les agrada que las miren, que las piropeen y hasta que las mormoseen. Sí. Bueno, sí. ¿Cuáles son los ídolos de estas personas? Karol G, la otra y la otra. Bueno, yo hablo de Karol G porque es que es la que más suena. ¿Y el de los muchachos? Voz Bunny. Yo les digo a los muchachos, ¿y qué dijo? Y ellos me cuentan lo que dicen, y me dicen, ¿y las mujeres lo cantan? Sí. Y eso es una forma de pensar. Se la están vendiendo a los muchachos y los muchachos hoy en día que se la comen y se visten como ellos, hablan como ellos y cantan como ellos. Hasta lavan la loza como ellos. O sea, no la lavan. Uy, no, es impresionante, ¿no? Ahí en la casa, en el segundo piso, teníamos una pareja que escuchaba sobre esa música. Y la señora cantaba esa música. Y eso era tenaz, para mí era tenaz. Yo no puedo
cosa endemoniada del reggaetón. No puedo. No puedo. Eso para mí es. Me calienta la sangre. Pero el mundo nos está vendiendo eso. Y lastimosamente muchos cristianos están consumiendo eso. Colosenses 3, capítulo 5, capítulo 3, versículos del 5 al 10. Se nos fue el tiempo. Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí en Colosenses habla de los cochinos y inmundos pecados, pero en la segunda parte habla de cosas que todavía por ahí quedan, ¿no? Y que muchos cristianos tienen, como la ira. ¿Hay que combatirla? Sí, hay que combatirla. ¿Qué más hay que? El enojo. Eso vivimos enojados con la pareja. A mí que no me habla Angélica esta noche. Fíjense. No me calentó el chorizo como tenía que cantarme. Y del 100% de las parejas cristianas, estoy hablando de las cristianas que temen a Dios, que aman a Dios, del 100%, casi el 90% de las parejas cristianas pelean por tontadas. Yo aquí he contado eso del tinto, ¿no? Yo peleaba con mi esposa porque no me tenía tinto hecho en la casa. ¿Es una tontada? Sí, pero van a decir, no. Es una estupidez, es una tontada pelear por eso. Pero, si usted se pone a evaluar a su esposa, del 100% de su esposa tiene más cosas bonitas y buenas que las malas. Y si usted mira a su esposa y lo mira así, y dice, ¿con quién me casé? Lo mira, tiene cosas más buenas que malas. Porque si usted está con ese señor y no está con esa señora, es porque la ama. Dice que el amor cubre ¿qué? Multitud de faltas, de pecados. Entonces, yo no puedo hacerle el feo a mi esposa porque me hizo algo feo hoy. ¿No? Exacto, tenemos que ¿qué? Hablar, venga, mía. ¿Usted por qué no me dice caso? No, así no. Nunca hagan eso, señores. Hablen con ella, venga, no me gusta esto. Pero hablen. Recapaciten. ¿Lleven a qué? A un buen fin. Porque son más cosas buenas que han vivido que las malas. Y Dios nos mandó algo que es muy bonito, que se llama el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Sí. Y todos debemos vivir bajo ese ministerio. Dele a mi mujer, venga, nos reconciliamos, que usted le va bien. Y ella se ríe igual que ustedes. Claro, ahí van saliendo cosas. Entonces, ¿ella va a qué? Acomodando cosas y yo voy acomodando cosas. Entonces, yo puedo decir que para la gloria de Dios, no más por la gloria de Dios, no mentiras. Ya me acababa de cumplir 20 años con ella, de estar casados.
Mucha gente dice, 20 años. Sí, 20 años. Y nos seguimos amando, seguimos creciendo y seguimos teniendo proyectos, teniendo cosas que queremos alcanzar como pareja. No dejamos morir eso, el tener cosas que hacer como pareja para llegar a alcanzar. Eso hace que el matrimonio mantenga vivo. Entonces, tenemos que dejar muchas cosas que, como esas, el enojo. Y uno piensa que el enojo no es malo, ¿no? Sí, el enojo es malo. La malicia, sí, la malicia es mala. La blasfemia, las palabras de deshonestas. En fin, todo lo que dice aquí Colosenses, que tenemos que nosotros, ¿qué? Empezar a dejar. Están en nosotros, viven con nosotros, y que van a salir de un momento a otro, pero que usted tiene que empezar a ¿qué? A dejar a un lado. Dice, no os conforméis ¿qué? A este siglo, sino que transformados. ¿Por qué? ¿Cómo me transformo yo? ¿Cómo entro a cambiar el pensamiento del mundo a un nuevo pensamiento? Dice acá, dice, no os conforméis a ese mundo, sino transformados. ¿Qué es transformar? Cambiar. ¿Cómo cambia una cosa con la otra? ¿Cómo cambia uno un florero? Sacando las flores. Claro, sí, sí, hermana, así es. Usted no saca las flores viejas y le mete las nuevas con el agua podrida adentro. No, hay que coger el frasco, desocuparlo, lavarlo. Exacto. ¿Cómo me transformo yo? Saque las cosas feas e inmundas ¿en qué? En el arrepentimiento. Y pida la sangre de Cristo que entre y lo lave y lo limpie. Y ponga ¿qué? Las flores nuevas, la palabra de Dios en su vida. Esa palabra que dice que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, que parte el alma y el espíritu. Entonces coge el alma que se quiere pegar al espíritu porque está mangualada con la carne. Entonces le dice, no, fuchi. Las cosas espirituales, ellos dos empiezan a ¿qué? A ser debilitados. Cuando usted está metido en las cosas de Dios, cuando usted escucha el consejo divino, cuando usted le dice, Señor, haz en mi vida lo que tienes que hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Todas las cosas empiezan a ¿qué? A funcionar, empiezan a cambiar, empiezan a ser transformadas. Pues dice aquí, transformados por medio de ¿qué? La relación de entendimiento. Entonces, yo tengo que cambiar mi forma de ¿qué? De pensar. Porque antes cuando vivíamos en la carne pensábamos en las cosas de la ¿qué? De la carne. Ahora, si yo me transformo, empiezo a pensar con la mente de ¿quién? De Cristo, que es su palabra. Entonces, el esposo dice a su esposa que la ama como Cristo ama a la iglesia. ¿Y la mujer se sujeta a quién? Como la iglesia está sujeta a quién. ¿Sí? ¿Sí que todo tiene un parámetro? La iglesia está sujeta, ¿estamos sujetos a Cristo? Si no seríamos unos rebeldes en una reunión. ¿Y los hijos qué hacen? Obedecer a sus padres, porque la Biblia dice, esto es bueno. Honra, padre, a tu madre, porque es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. Tendrás que larga vida sobre la tierra. Y cuando habla de larga vida, habla de que va a tener un buen vivir. Cuando usted honra a papá y cuando usted honra a mamá, usted va a tener un buen vivir. Cuando yo cambie la manera de pensar, ¿qué va a pasar? Usted ya va a comprobar. Entonces va a ver el fruto del ¿qué? De lo que usted hizo. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 3 características: es buena, no es mala. Entonces la voluntad de Dios es ¿qué? Entonces es algo bueno. Es agradable. Entonces uno hace
Está chévere. Es chévere seguir la voluntad de Dios. Cuando ustedes se saborean una buena arequipe. Y es que, perfecta. ¿Qué quiere decir? Que no se equivoca. Entonces nosotros vamos a la fija con su palabra. Yo le digo a los jóvenes, a los muchachos de la fundación, ¿quieren tener una buena mujer? Sí, amén. Entonces, búsquela aquí primero. Porque una mujer que teme a Dios, que está entregada a Dios y que está bajo la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta. Démosle gracias a Dios. Qué pena, me pasé un poquito. Padre, gracias por este momento en el cual tú estás con nosotros. Señor, hoy te pido, y en la oración de mis hermanos, si no tienen el Espíritu de Dios en sus corazones, hoy te pido que toques sus vidas, así como tocaste una vez a mí, y te presentes con ellos, y hables con ellos desde el fondo de su corazón. Que perdone sus pecados igual que hiciste con los míos. Que los renueves de adentro hacia afuera. Que los hagas tus hijos. Y que tú seas nuestro Padre. Gracias, Señor, por el momento de comunión que tenemos acá. Sabemos que hemos fallado, Señor, pero te pedimos perdón de corazón. Reconocemos de que te necesitamos, Jesús, en nuestra vida. Reconocemos que necesitamos seguir aprendiendo de tu palabra para seguir creciendo aún más. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas y ayúdanos a corregir nuestro camino. Sé tú, Señor, haciendo lo que tienes que hacer con cada familia aquí representada, en todas sus áreas. Toca sus corazones y ayúdanos. Y que podamos, Señor, tener testimonios reales, familias transformadas y familias cambiadas. Todo lo hacemos es porque te amamos, Señor, y todo es para tu gloria y para tu honra. Gracias por palabra viva, por esta iglesia que es faro de luz en este barrio, que es faro de luz para muchas familias de esta congregación. Y que, Señor, sé tú levantando lo que tienes que levantar acá. Familias, hombres, mujeres y niños, lugares, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Dios te lo bendiga. Bendiciones.